Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Porque no sé, usted va a estar escuchando estas palabras para tener más acercamiento hacia Dios y reconocer verdaderamente los extremos de la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios nos ilumine en este momento. Vamos a tratar de esbozar. Vamos a tener una corta oración. Oh Santo y bendito Padre que esté en los cielos, gracias le damos por su amor, por su misericordia. Gracias por este momento de poder llevar conocimiento al pueblo de Dios, a aquellos que anhelamos la salvación, que queremos vivir en el reino de los cielos. Sea usted nuestro guía, porque lo rogamos y lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a esbozar una parte de la historia para conocer más de la iglesia adventista, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Así es de que nuestra fecha, nuestro año más que todo, es importante, el 1844. Esta iglesia nuestra, digámosle que recordando a los creyentes en el advenimiento de Cristo Jesús, no aceptábamos, o aquellos no aceptaban, no nosotros porque somos 100 y pico de años, 170 años después más. Los creyentes de aquel tiempo no aceptaban ni proclamaban el sábado bíblico todavía. La razón del mensaje del tercer ángel fue la causa. No obstante, Dios condujo al remanente desilusionado a más años de solemne estudio de la Biblia para poder llegar a comprender la verdad. Esto ayudaría a la iglesia a darse cuenta de los errores y a comprender más, digamos, plenamente la comisión que nos había sido encomendada. Si bien estábamos felices, o estaba aquella gente en aquel tiempo felices de sondear las profundidades de la interpretación doctrinal nuestra, una iglesia distinta iba a ser a las demás iglesias. Los primeros creyentes no fijaron sus ojos en Jesús con la misma intensidad y con el mismo sentir que caracterizó su experiencia de 1843, cuando creía que llegaba a Cristo, a 1844. Su supuesta experiencia en Filadelfia, una iglesia fiel, digámosle, una iglesia filadelfina, comprometida, centrada en la misión que Dios le había encomendado. En realidad, ya estaba volviéndose una iglesia laodicense. Una vez que descubrieron su condición, Dios trató de guiarlos
a nuestra iglesia el arrepentimiento y a que compraran oro refinado en fuego. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Las vestiduras blancas e incluso el colirio. Esto está en Apocalipsis 3, 18 y 19. Vamos a verlo para recordar. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. Van a ver ustedes que por ahí vino el nombre de la Odicense. Dice el 3, 18, 19. Por tanto, yo les aconsejo oro refinado en fuego para que sean ricos y vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Bien profundo. Definitivamente es profundo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a continuar para expresarles el punto fijo. El primer elemento representa la fe y el amor combinados. El segundo, la justicia de Cristo. Y el último, la unción del Espíritu Santo para el discernimiento espiritual nuestro. Una vez más, no obtuvieron esto en su plenitud. Todo fue a medias. Porque muchos perdieron el efecto del mensaje. No le dieron el seguimiento porque el Espíritu Santo no lo reclamaron. Al haber abandonado demasiado pronto la obra que Dios había comenzado, ¿a dónde la había comenzado? En el corazón de ellos. Todo fue un esplendor, una hermosura, aquel 1844. Aún el 43, un año antes, cuando se creía, pero hubo un error. De modo que no hubo ningún mensaje para el mundo. ¿Por qué no hubo ningún arrepentimiento profundo en la iglesia? Es verdad que se cometió el error de la fecha. Pablo afirma claramente que la única manera de seguir al arrepentimiento es percibir en forma suficiente la benignidad. ¿De quién? De Dios. ¿Qué nos dice Romanos 2.4? Romanos 2.4. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 2.4 para que interpretemos mejor. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien claro está. Menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora continuemos para que miremos. Hermanos, este sería el próximo intento del Señor, resaltar a Jesús y a su justicia ante el remanente. Pero, ¿qué intento? ¿De qué intento estamos hablando? El intento de conocer la verdad final para que Cristo regrese a esta tierra. Así es de que, al resaltar a Jesús y su justicia ante el remanente, con el fin de ayudarlo a advertir su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Hoy en día eso mismo está pasando con el mundo. No queremos arrepentirnos del mal que hacemos. En el mensaje de la justificación por fe, que fue la clave en 1888, poco después del fallecimiento del señor Jaime White, que era el esposo de la hermana White, Dios había predicho que las cosas de la iglesia estaban a punto de cambiar. Jaime White, junto con otros pioneros, había dedicado toda su vida al servicio de la iglesia. La obra efectuada entonces, las instrucciones que se construyeron eran consideradas como muy preciosas para ellos, hasta el punto que el señor Jaime White,
prefería morir antes que verlas mal administradas. Después de la muerte del pastor White, claro, su esposa quedaba viva, Elena G. de White, Dios otorgó a Elena G. de White la fortaleza para permanecer activa y mantuvo esa actividad hasta que murió, que vivió muchos años, en el año 1915, con el entendimiento de que Dios iba a incluir un elemento en esta obra que aún no habíamos tenido. ¿Qué podría haber de nuevo para la joven iglesia adventista de Dios? ¿Qué podría haber de nuevo? Aunque el mensaje de la justificación por la fe, expresado en el mensaje del tercer ángel, digamos que no era totalmente nuevo para la iglesia adventista del séptimo día. El ángel explicó a la señora White, a la hermana White, nuestra profetisa, que había unos pocos incluso entre los que afirman que creían en él, que realmente lo entendían o lo entendieron. ¿Y cuál era este mensaje? Con mucho cariño ella recordaba. Textualmente se lo voy a leer. Dice que en su gran misericordia el Señor vivió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Warner y John. Esto estalló en 1888, la justificación por la fe, que es la clave para que Cristo hubiera regresado en aquel entonces. Este mensaje tenía que presentarse en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Continúa el escrito: el sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante para el triunfo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Dice que muchos habían perdido de vista a Jesús y habiéndolo conocido anteriormente, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Nos ama tanto el Señor, hermano, no lo entendemos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. El Espíritu y el poder de Dios, continúa diciendo, se evidenciaban muy poco en la iglesia en ese entonces. Se daba demasiado énfasis a la ley de Dios, que no producía ninguna transformación de corazón. Se supone que el mensaje del tercer ángel se ha dado no en susurros, sino en alta voz, con trompeta. Vamos a ir a recordar al señor Arthur Daniel en 1926, expresidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, publicó el primer estudio exhaustivo sobre el tema, basado en su conocimiento y su experiencia personal en el Congreso de 1888. Admitió que la Iglesia estaba ciega y que había endurecido su corazón. La Iglesia, al haber perdido, dice, de vista la naturaleza del pecado, era incapaz de percibir su verdadera condición. De ahí su situación laodicense. El énfasis, porque estamos buscando la justificación por la fe, el énfasis en la justificación por la fe durante el Congreso de la Asociación General en 1888, dice el escrito, había sido ampliamente considerado por teólogos e historiadores como un acontecimiento decisivo de la Iglesia Adventista. Y en ese año estaba fundada la Iglesia Adventista, ya existía.
como un acontecimiento decisivo para la Iglesia Adventista que descollaba por sobre todos los demás congresos por su singularidad e importancia del tema. En ese momento Cristo fue exaltado como nunca antes en nuestra historia se había visto. En ese momento, dice el escrito, los símbolos del éxito eran evidentes de todas partes de la iglesia. Había crecido el 646% desde su organización hacía 25 años atrás. Desde fines de la década de 1870 y hasta el fin de 1880, había un progreso sin precedentes en la extensión misionera y en el establecimiento de instituciones educativas y de salud, que es en lo que nos hemos afianzado a través de los años. Los pastores se acostumbraron, nos dice la historia, a defender las doctrinas adventistas distintivas con una habilidad tal que era difícil vencer a los adventistas en un debate. Los hebreos les decían los de la iglesia, los del libro negro, que conocen mucho y era la Biblia. La iglesia se había vuelto doctrinaria. El resultado fue la satisfacción propia que llevó a un espíritu de indiferencia. Este era el mensaje más importante que alguna vez se haya dado a la iglesia remanente. Los adventistas creían en las verdades generadas y gemelas de la fe de Jesús, los mandamientos de Dios, que lo dice Apocalipsis 14:12. El problema era que eso se procesaba solo en el orden intelectual. El amor arrollador de Cristo por el pecador y por su obra en favor de esta distintiva, muchos de ser realmente lo personal de ellos, de modo que la iglesia enseñaba correctamente la verdad, mientras sus miembros no tenían mucha idea de su poder transformador. Lo que se necesitaba eran los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en el marco apropiado donde debería encajar todo. Pero como no se estudiaba lo suficiente, no se leía profundamente, entonces el ángel guía expresó a Elena de White lo siguiente: todavía debe brillar mucha luz de la ley de Dios y del evangelio de la justificación. Fíjense bien antes de continuar, que hasta la fecha no se aceptan fácilmente los 10 mandamientos, tienen que estar tocados por el Espíritu Santo. Y continúa el escrito: este mensaje comprendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu Santo, iluminará la tierra con su gloria, un poder que llevará los rayos del sol de justicia por todos los caminos y senderos de la vida. Hoy la iglesia se encuentra mundialmente instituida en más de 100 y pico de países. Hermanos, apenas 2 meses antes de que se iniciara el Congreso de Minneapolis, Elena G. White despachó una carta a los dirigentes eclesiásticos diciendo: sentimos la impresión de que este encuentro, entre paréntesis, que tendrá lugar próximamente, decía la carta, de la reunión más importante a la que alguna vez hayan asistido. Todas las ambiciones egoístas deben ser puestas a un lado y deberían suplicarle a Dios que su Espíritu Santo descienda sobre ustedes como vino sobre los discípulos que estaban congregados en el día de Pentecostés. Ella esperaba que el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo comenzara a manos llenas ese año,
El segundo día de Minneapolis, temprano por la mañana, dirigió la palabra ante un congreso eclesiástico. Y decía, si alguna vez tuvimos necesidad de que el Espíritu Santo estuviese con nosotros, si alguna vez tuvimos la necesidad de predicar la demostración del Espíritu Santo, es en este preciso momento que debe suceder. El bautismo del Espíritu Santo descenderá sobre nosotros en esta misma reunión. Si se lo permitimos, seguimos todavía hoy a tantos años, 100 y pico de años, y permitirle ampliamente al Espíritu Santo que manifieste. Yo creo que lo que la pandemia esta ha despertado al pueblo, no lo suficiente. Dice el escrito, comencemos aquí mismo en esta reunión y no esperemos hasta que haya pasado la mitad del encuentro. Queremos que el Espíritu Santo esté aquí ahora mismo, lo necesitamos. Y queremos que se revele en nuestros caracteres. Queremos el poder de Dios aquí y queremos que brille en nuestro corazón. Imagínense que hubiera sucedido eso como en el día de Pentecostés, cuando Cristo les dio el Espíritu Santo. Seguidamente, digámosles que va a ser un llamado a magnificar a Cristo. Antes de 1888, Elena de White durante años había estado llamando a la iglesia al reavivamiento espiritual, concentrándose en la obra, en el carácter de Jesús. En 1879, mucho antes de 1888, ella dijo, si pierden oportunidades de oro al pronunciar discursos elaborados que dicen más del yo que de la grandeza de Cristo, la teoría de la verdad sin una vida de piedad no pueden disipar las tinieblas morales que envuelven el alma. Falta el poder del Espíritu Santo de Dios para poder mejorar. Ya en 1880 ella expresó su deseo de que los pastores se esparcieran más la cruz de Cristo en el mundo, mientras sus propios corazones se enternecen y se subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realizara el sacrificio infinito. ¿Por quién? Por nosotros, las almas. Año tras año y con intensidad cada vez mayor, Elena G. de White imploraba a la iglesia que mire a Jesús. Hoy estamos en la misma situación. Tenemos que ver a Jesús, vislumbrarlo. Él está ansioso de venir, ya esperó demasiado tiempo. Como antídoto para los laodicenses, vamos a decir que penetrante y enceguecedor fue para el pueblo de Dios. Finalmente, en marzo de 1887, escribió la conocida apelación a la que hicimos referencia ya anteriormente. Dice así, la mayor y más grande de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿La piedad qué? La piedad primitiva, que todos servimos a todos y todos somos uno para todos, como en el tiempo de los apóstoles, que la gente vendía sus propiedades y las compartía con los necesitados, pero lo que querían era predicar el mensaje, y se hizo, a tal grado que nosotros hoy aquí recibimos el Evangelio, el que nosotros hemos procurado emanciparlo al mundo, está surtiendo todavía efecto de aquel tiempo, pero hoy en día necesitamos la piedad primitiva, la piedad de aquella gente, cómo trabajó con la obra sin importarle, caminaban a pie. Hoy si no tenemos el carro, el Land Cruiser, el pick-up, la camioneta, no nos movemos. ¿Y a pie vamos a ir? No, a pie no. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ahora las cosas se han puesto más difíciles. La pandemia ha venido a abrirnos
los ojos y a despertarnos. Continúa el escrito. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Amén. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones de nuestro Señor. No porque Dios no esté dispuesto a confiarnos que las bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. No somos personas espirituales, no somos personas magnánimas. Mi dolor debería ser su dolor y su dolor el mío, pero hoy en día muy poca gente está trabajando en ese medio. Nuestro Padre Celestial, hermanos, está más dispuesto a dar, dice la palabra de Dios, su espíritu a los que se lo piden, que los padres terrenales dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión y la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir hoy nosotros con las condiciones de las virtudes especiales para llevar el mensaje. Hermanos, en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Está sucediendo en nuestra iglesia, pero es lento. Falta mucho todavía. Muchas almas que reciban el mensaje para unirse a la iglesia verdadera y al final ir al reino de los cielos. A nosotros no nos interesa si son bautistas, metodistas, son católicos. Lo que queremos es dar el mensaje verdadero. Que los 10 mandamientos están vigentes. Elena G. de White reconocía que los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de una iglesia que está en el mundo y que necesita empujar. Y apelamos así de esta manera, como lo hicieron en aquel tiempo, una parte de ellos. Apelar a los miembros de la iglesia para unirse en oración ferviente y eficaz. Hoy no lo hacemos. Apenas oramos bien poco. Cuando llega la hora de dormir, hemos visto tanta televisión que no dormimos. Y solo decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor en Cristo Jesús, amén. Y a dormir. Y en la mañana nos levantamos ya tarde para ir al trabajo, asustados, con hambre. Bueno, vamos a dejar eso por aparte. Afirmaba la sierva del Señor que lo que Satanás más teme es que el pueblo de Dios despierte, se despeje del camino quitado que el impedimento que tenemos desde el sopor, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente totalmente como podemos estar. Y observaba que si el enemigo consigue lo que quiere, nunca habría otro despertar para el tiempo del fin. Y esta es la última oportunidad que estamos teniendo ahora, en 2021, en adelante. Hermanos, debiera haber un ferviente escudriñamiento de nuestro corazón, de nuestro pensar, porque cuando decimos corazones, ¿qué hay en nuestra mente? Lujurias, momentos de alimentación, cuándo vamos a ir a comer a tal lugar, pero no de llevar a otros el mensaje verdadero. Debería haber oración unida y perseverante de nosotros, una fe que reclame las promesas de Dios. Debiéramos estar no en un momento estático, en un momento de reavivamiento del cuerpo con tela de saco de silicio, como dice la palabra de Dios, haciendo no penitencia, haciendo el trabajo que nos pertenece. Como en la antigüedad, hermanos, sin una profunda humillación al alma. Tenemos que humillarnos, hermanos. Oh, mis hermanos,
no extrañemos al Espíritu Santo como que si no existiera. Él está esperando que lo clamemos, que lo reclamemos, pidamos. No le impidamos la entrada al bendito Espíritu Santo, hermano. A nuestro Salvador, por medio del Espíritu Santo, recibimos a nuestro Salvador. ¿Por qué no estamos preparados para su presencia? Igual que antaño. Dejaron que las almas perezcan sin un conocimiento de la verdad, porque aman tanto la comodidad, el mundo, el celular, la televisión, el fútbol, etcétera, etcétera, como para llevar una carga de Jesús, como Él la llevó por nosotros. Amigos, despertemos mis hermanos del sueño en que estamos. Está a punto de iniciarse la lluvia tardía. ¿No la quieres aprovechar o quieres perderte? Yo tengo una lucha con esa parte de mi vida, como todos la tenemos, de esmerarnos en hacer la obra de Dios. El mensaje debería ser el comienzo de la lluvia tardía, y es ahora, no es después, que debemos de llevar el trabajo que Dios nos ha encomendado. El fuerte clamor o el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en realidad, pero no con la revelación total que quisiera que sucediera como antaño. El Redentor que perdona nuestros pecados. Hay una parte que escribió Elena G. White en 1892 y agrega que este es un comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Imagínense de cuándo se está clamando por esto. Ya Cristo hubiera venido. No hubiéramos nosotros conocido este mensaje. Continuó escribiendo la sierva. Su ángel guía le había revelado este hecho, el ángel guía de ella, en 1886, y lo concluyó en uno de los mensajes a los asistentes del Congreso de la Asociación General en 1888, cuando la justificación por la fe. Recuerden, llévenlo en mente, muchos hermanos tienen años de estar en la iglesia y no saben qué es la justificación por la fe. ¿Qué sucedió en esa fecha? ¿Qué sucedió en Minneapolis? Todavía mucha luz debe emanar de la ley de Dios y del Evangelio, con justicia, con amor. Cuando se comprenda el verdadero carácter de este mensaje y se le proclame con el Espíritu al mundo, iluminará la tierra con su gloria. Iluminará y serán convertidos millones de personas. Pero estamos todavía aletargados. Empezó a trabajar, pero de una manera relajada. Ahora, pero si bien en 1888 fue el comienzo de la lluvia tardía, el final estaba todavía, según datos de la sierva del Señor, esto en 1903, se iba a alargar el tiempo. Mire hasta dónde hemos llegado. Ella murió en 1915. ¿Y nosotros acá? ¿Qué pasó? Entonces la obra mediante la cual se podrá fin en la proclamación del mensaje del tercer ángel estará acompañada con un poder que llevará los rayos del sol de justicia, como ya dijimos, por todos los caminos del mundo, por senderos de la vida. Muchos se dedicarán a hacer la obra del supremo gobernante y debemos de aceptar la ley como norma de su gobierno, hermanos. Oren mucho, oremos mucho para que el Señor nos guíe y nos dé la fortaleza. Yo ya no quiero estar en esta tierra, hermano. Que Dios me perdone por hablar así, pero tengo que estar acá mientras Él me tenga. Pero debemos de continuar, hermanos, con esto adelante. Iglesia Adventista, despierta. Hay muchas almas esperándonos para que le llevemos el mensaje de Dios. El hecho es que Dios se había propuesto hacer algo nuevo en la iglesia. Durante siglos lo trató de hacer. Pero la iglesia
años, como dijimos la vez pasada, más de 400 años, no están escritos en el Viejo Testamento, no escribieron nada, porque ¿qué pasó? Se desacopló totalmente todo. Habían estado ocupados del mundo, no sé en qué, en un proceso de restaurar a saber qué. Entonces teníamos que restaurar esas verdades olvidadas, volverlas a poner como estamos haciendo ahora. Y no perder de vista de que muriera hasta el último apóstol. No, los apóstoles murieron y trajeron el mensaje. Y mira, aquí estamos nosotros. Yo soy adventista del séptimo día porque Dios así lo quiso por medio de sus mensajeros. 12 hombres se encargaron de expandir el mensaje a otras almas, a otras, a otras, a otras. Y finalmente dio la luz a un remanente que la profecía bíblica misma lo hablaba. Por eso en aquel tiempo surgió ese grupo de personas para preparar a un mundo por la venida de Cristo Jesús. Ellos sabían que Cristo regresaba pronto. Se murieron y han pasado centurias y Cristo no ha vuelto. Entonces, amados hermanos y amigos, las verdades del sábado, de la no inmortalidad del alma, la forma de la venida de Cristo, el ministerio del santuario y el juicio investigador, digamos también la validez de los 10 mandamientos que están vigentes toda una vida desde la creación, y el cuidado de este templo, este cuerpo, que lo hemos dañado, para que el mundo pereciera. El enemigo nos lanzó un engaño y hemos caído en la trampa. Hoy lo que comemos, lo que bebemos, es para destruir el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Pero igual, el remanente hebreo, después de su regreso del exilio, los adventistas del séptimo día perdieron de vista el centro de las cosas. Perdieron de vista a Jesús mismo, nuestros ancestros. Así como los judíos perdieron de vista al Mesías, lo negaron, que está por venir. Quien les va a aparecer es otro, que se parece al Mesías porque es que lo imita. Y va a ser el gran engaño. Y la gente siempre, ay, el pueblo judío, el pueblo judío. Váyanse a la historia y se van a dar cuenta que ellos están esperando todavía el Mesías ya vino, viene por segunda vez, pero no va a tocar la tierra, va a quedar en los aires, porque esta tierra está contaminada. Pero si el enemigo va a invadir la tierra con el engaño. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener una fe absoluta. No debemos ser engañados al seguir divinidades paganas. Hasta el mundo se ha vuelto, que es un ídolo para nosotros el mundo. Entonces, como adventistas del séptimo día, debemos de estar saturados ya de la ley, no llenos de la ley. Saturación es cuando ya no quieren ya saber más de las cosas. Tenemos que tener un corazón para Dios. Y no pidamos cosas que no nos convienen. Pidamos como debe de ser. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? La entrada del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay algo escrito que es sobre cómo impedir la entrada del Espíritu. Dice así el escrito: los mensajes de Dios utilizados en 1888 a fin de producir un reavivamiento por la contemplación de Jesús fueron rechazados por gran parte de los presentes de una manera indirecta, no directa. Ellos mismos creían que estaban haciendo bien. Dice el escrito que algunos temían que el énfasis de la cruz implicara una desacentuación de los distintivos que los habían identificado como movimiento profético. Y no era así. Los líderes, dice el escrito, de más edad se sentían a la defensiva ante la persecución
dimensión y proporción que esto traía. ¿Una qué? Una luz nueva. Al recordar el gozo en Cristo que habían experimentado durante los años que llevaron a 1844 años, después de algún tiempo todavía consideraban que el énfasis de la justificación por la fe no era más que un pilar de la enseñanza protestante. Y no era así, era un mensaje de Dios. Pero este mensaje, dice, era mucho más que un dogma representativo del protestantismo. Según el exdirector de la Adventist Review, Kenneth Wood, dice así: el mensaje de 1888 era peculiar e incluía mucho más que el evangelio de la justificación por la fe de Lutero. Tenía un fuerte énfasis escatológico. Fue ideado para preparar a un pueblo para la traslación de la segunda venida de Cristo, llamando la atención al santuario celestial. Enfatizaba la humanidad de Cristo y declaraba que Jesús era no solo nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo. Alguien que vivía la vida de fe y nos mostraba cómo vivir esa misma clase de vida, dice el escrito. Este mensaje, hermanos, tenía implicaciones más sobre lo que alguien se hubiese imaginado. En ese entonces, un mensaje, digamos así, que Cristo es nuestra justicia, era el mensaje del tercer ángel, que si se daba a gran voz, daría lugar al poder del Espíritu Santo por medio de la lluvia que tardía. A nosotros hasta nos cayó la temprana y no nos dimos cuenta. Hermanos, el rechazo generalizado al mensaje logró que los dirigentes de ese entonces cerraran las puertas al Espíritu de Dios. Y el enemigo lo sospechaba bien, sabiendo que, digámoslo así, que si un pueblo recibía el mensaje del don inmerecido de Dios en nuestro favor, había perdido, ¿qué le puedo decir?, su poder sobre él. En uno de los escritos dice que en 1896 Elena G. de White ofreció una evaluación escalofriante de esa creación. Dijo: Dios quiere que cada miembro de su creación entienda la gran obra del infinito Hijo de Dios al dar su vida por la salvación del mundo. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del tercer ángel, expuesto por los hermanos Warner y John. Suscitando, dice, esa oposición, el enemigo tuvo éxito en impedir las influencias hacia nuestros hermanos en gran medida y prácticamente llegar al fracaso. Así es que el enemigo metió sus manos aquí e impidió que tuvieran. ¿Por qué? No había consagración total hoy en día. Con esto termino. Necesitamos manifestarle al mundo que Cristo viene, pero que debemos de cumplir sus mandamientos. Muchos no serán juzgados porque nunca supieron de los mandamientos, gente que vive aislada, pero tenían un corazón para Dios. Esa gente va a estar con nosotros en el cielo. Pero no nos alejemos del mundo sin llevarnos mucha gente para los pies de Cristo Jesús. No nos resistamos al mensaje, sigámoslo adelante. Si hay confusión para algunos que están escuchando esto y son nuevos en la fe o no conocen las profundidades, una verdadera iglesia tiene cimentaciones sólidas y nosotros las tenemos. Y nosotros tenemos que hacerla con la ayuda de Dios mientras estemos vivos, hacerla resaltar. Hacerla resaltar como la obra, por ejemplo, de Holland 7 TV.
estás haciendo una manifestación maravillosa, buenísima, en poder llevar luz al mundo. Así es que dice que nosotros somos la luz del mundo, los adventistas del séptimo día. Con esto termino. Que las cosas que sucedieron fueron en parte para bendición de nosotros y en parte para destrucción. Sigamos adelante, que nuestra iglesia triunfará al final. Bendiciones a todos y que Dios nos guarde. Amén. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame. Ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia. Ven, oh ven y cólmame.